Palabras de vida. Un programa para la edificación de tu vida espiritual. Aquí compartiremos con ustedes enseñanzas bíblicas para la vida cotidiana, mejorar la convivencia en familia y la comunidad y cómo alcanzar crecimiento y desarrollo en su vida personal. Bienvenidos. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Hermanos en Cristo, tengan ustedes un buen día. Bienvenidos a su programa El Dios Creador. El tema que estamos viendo hoy es el Dios Creador y continuamos con el segmento lo que es el hombre creado. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentes en el nombre de Jesús para llevar tu palabra a estas personas que están hambrientas de ti, Señor, están sedientas y que quieren salvación, Señor, lo mismo que todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Sí, hermanos, entonces, continuamos con el tema Dios Creador, cómo creó Dios el hombre. Resulta de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ya hemos visto que Dios es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y el hombre a su imagen es cuerpo, alma y espíritu. Y aquí tenemos nosotros un problema, porque es que como lo que nuestros ojos ven es el cuerpo, no estamos familiarizados ni tenemos el conocimiento de lo que es el alma y de lo que es el espíritu. Ahora, vamos a mirar, según Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 23, nos está revelando que es cuerpo, alma y espíritu. Y tenemos un problema muy grande. El problema lo que tenemos es que el espíritu del hombre está muerto. Vamos a explicar por qué. En Génesis 2, versículo 7, nosotros vemos en la Biblia la palabra de Dios que nos dice que el hombre recibió un aliento de vida. Dios personalmente sopló sobre su nariz y así recibió el espíritu. Pero en Génesis 2:17 nosotros vemos que recibió un mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento que recibió? En el Edén Dios le dijo: no comas del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente moriréis. En el capítulo 3, versículo 6, nosotros podemos mirar que él comió. Ya Eva fue engañada por la serpiente y ella comió y fue y le llevó fruto de este fruto a Adán y Adán comió. Entonces en esos momentos se dice que ellos dos murieron. Pero ¿cómo murieron ellos? Ellos siguieron actuando, siguieron caminando, ellos siguieron. Para nosotros lo que es vivir estaba en ellos, pero resulta de que lo que murió en ellos fue su espíritu. Ahora tenemos un problema, porque ese espíritu, en Primera de Corintios capítulo 6, Pablo nos está diciendo que esa muerte se irrigó por todos los hombres de ahí en adelante. Entonces resulta de que todos estamos muertos en el espíritu. Y en Romanos 3:23 dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Precisamente eso fue lo que se perdió, esa gloria de Dios que es con la cual ellos estaban vestidos en el huerto del Edén. Si ustedes miran más adelantico ahí, después de la desobediencia, se van a dar cuenta de que ellos se vieron y se sintieron desnudos. Y precisamente esa es el vestido que ellos tenían con la gloria de Dios. Ahora, en Efesios 2, versículos 1 al 3, nos está narrando Pablo muy concretamente esta muerte como se nos presenta, porque dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Resulta de que de ahí para acá todos somos desobedientes.
La única forma de restablecer aquello, a esa situación de muerte en el espíritu, nos la dio Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y pagó por todos nuestros pecados, nos dice la Biblia, en una forma muy clara y concreta, como derramando su sangre en la cruz. Bueno, en 1 Corintios capítulo 15, en los primeros versículos nosotros miramos que Pablo nos está diciendo cuál fue la obra de Cristo Redentor. Él dice que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que derramó su sangre en la cruz. Y al tercer día resucitó. Ese resucitar de entre los muertos ya es la victoria de Cristo, porque en lo que nuestros ojos ven comúnmente, en nuestro medio físico, para ellos está muerto. Inclusive no falta quien diga que fue un fracaso la muerte de Jesucristo en la cruz, pero en la Biblia nos dice que Él tuvo una victoria, y esa victoria fue sobre aquel que tenía el poder de la muerte. El poder de la muerte lo tenía el diablo, y Cristo se lo quitó en estos momentos cuando resucitó de entre los muertos. Dice la Biblia que es primicia de los que resucitaron. El primero en resucitar fue nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, porque debido a esta obra ya todos los que creen tienen la oportunidad de ser resucitados en el día postrero, como nos lo está diciendo en Juan 6 capítulo 40, en Juan capítulo 6 versículo 40, dice que la voluntad del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y Cristo por su parte lo resucitará en el día postrero. En Primera de Pedro, el capítulo 1, voy a leer a partir del versículo número 20, y dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañable de corazón puro, siendo renacidos, y esta es la parte muy importante, porque dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire qué tan importante esto, amigos, porque es que aquí nos está diciendo: siendo renacidos de simiente no corruptible, sino incorruptible. Ustedes recuerdan que en el huerto del Edén, cuando Dios les cogió a los tres, a la serpiente, a Adán y a Eva, y les dio maldición. Él les dijo muy claro, a la serpiente le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tu simiente le herirá en el calcañar, y ella te herirá en la cabeza. Mire y verá que aquí nos está dando la pauta que es simiente corruptible, es simiente incorruptible. Y cuando dice incorruptible es porque se refiere a la palabra de Dios. Y mire lo que dice a continuación: siendo renacidos, el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y continúa en el 24: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se cae y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enunciada. Precisamente el Evangelio es la obra de Cristo en la cruz. Son las buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, pero que Cristo vino. Y con el solo hecho de yo creer en la sangre que derramó Cristo en la cruz, con ese solo hecho de creer, yo ya recibo salvación, hermanos. Esto es una oportunidad muy grande. Dios
nos está enviando una solución que es de vida o muerte, pero no es de vida o muerte como nosotros la conocemos, sino que es muerte en eternidad o vida en gozo, en eternidad, en el cielo, con Dios mismo. Amigos, como veníamos hablando, las cartas están echadas. Ya Dios nos dio la oportunidad, ya nosotros tenemos que poner de nuestra parte para recibir ese regalo. Nos está dando la gracia que es la salvación. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirla y arrepentirnos y no volver a pecar más. Aquí nos está diciendo Pedro en su carta, en el segundo capítulo, a partir del versículo 11 voy a leer para que tengamos idea de qué es lo que nosotros debemos de hacer. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Miren que somos en esta tierra extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores. Esto está muy bueno, amigos. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que nos dice, en realidad es simplemente: usted arrepiéntase de que lleva una vida en aquel espíritu de la potestad del aire que es el diablo, y empiece a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, porque está escrito también en Juan 6:63, dice muy clarito: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El espíritu, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Esto lo dice Jesucristo. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a mirar bien que las palabras que están escritas en este libro son espíritu y son vida, es porque si nosotros las obedecemos, nosotros vamos a tener un lugar especial allí en el cielo, vamos a tener entrada al cielo. Pero si nosotros dejamos este libro de lado, como estaba escrito en Juan 6, versículo 20, que dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, pero si yo no me arrimo a ver al Hijo, que es la palabra de Dios, que es la palabra que Dios, que no lo puede contener el cielo de los cielos, habló y vino esa palabra aquí, se hizo carne por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue al que nosotros vimos y desde por el cual fueron escritas estas palabras, porque está escrito muy clarito en el capítulo 20 de Juan, versículos 30 y 31, que dice que hizo Jesús, además de lo que está escrito aquí, muchas otras cosas, pero que estas están condensadas en este libro precisamente para que todo aquel que las vea tenga vida y vida en abundancia, pero el que no va no puede tener vida. Dice muy clarito Jesús que no quieren venir a mí para tener vida. Es que esa vida nosotros no la tenemos en este cuerpo mientras no hayamos visto a Jesucristo, que es la palabra de Dios, que es la que está escrita aquí precisamente en el Nuevo Testamento, la palabra que nos trajo el Hijo de Dios. Todas las palabras, inclusive si ustedes se ponen a observar en algunas Biblias, las palabras de Jesucristo están escritas con rojo, y esas palabras en especial es lo más pesado de la Biblia. ¿En qué sentido? En que son tan puras que tienen la capacidad de limpiarlo a uno, porque Jesucristo le dijo a los discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amigos, buen día, que tengan mucha felicidad, porque la felicidad no está en la plata, no está en este mundo. La felicidad está en obedecer la palabra de Dios. Dios los bendiga.